Qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más para a una sola voz reavivarnos con la palabra del Señor. Y hoy el último capítulo del libro de Nehemías. Mañana estaremos iniciando el estudio de un nuevo libro, el libro de Esther. Pero antes de nuestro estudio de hoy, recuerde compartir el enlace de este video y juntos iniciemos en oración. Señor, gracias por tu misericordia, por tus cuidados, gracias por la vida. Junto a mis amigos iniciamos este estudio, rogando, Señor, sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A este solo capítulo, el último del libro de Nehemías, se le conoce también como las reformas de Nehemías en su segundo periodo. ¿A qué se refiere? Si leemos el verso número 6, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Recordemos que la primera vez que fue Nehemías hacia Jerusalén fue en el año 20 de Artajerjes. Y 12 años después, él vuelve hacia la ciudad capital y ahora pide permiso para retornar a Jerusalén. Y es ahí que en su retorno se encuentra con algunas novedades de las cuales va a hablarnos el capítulo. La primera enseñanza de hoy. A veces nuestros familiares pueden representarse en contrarios nuestros, como también lo dice el texto bíblico, en enemigos nuestros. Aún podemos recordar las palabras de Jesús en Lucas 14:26, cuando dice que quien no esté dispuesto a dejar a padre o madre por causa de él, no es digno de él. Vamos a encontrar en la vida, desde los padres, los hermanos o algunos familiares que estén en contra nuestro. ¿Y por qué aquello? Dice en el verso 1 que aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Estos eran familia de los israelitas, pero siendo familia, como lo sigue narrando el texto, y recordamos nosotros cuando estudiamos Números capítulo 22, del 1 al 6, y Deuteronomio 23, del 3 al 5, estos impiden el paso del pueblo de Israel siendo familiares. Por eso hoy en día debemos estar conscientes que nuestros hermanos en Cristo pueden llegar a ser mejor familia que la familia sanguínea. Para que lo meditemos. Luego, la segunda enseñanza: los matrimonios mixtos siempre traerán problemas y dolor a la causa del Señor. Seguía el asunto de los matrimonios mixtos, de aquellos matrimonios inconvenientes. Dice en el verso número 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Dice en el verso 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Por qué hizo esto Nehemías? Porque dice el verso 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa del Señor. Lo que debía estar en esa cámara, que eran los utensilios para la adoración en el templo, fueron sacados y fue dada esta cámara para que el propio Tobías, aquel que tiempo antes había estado en contra de la causa de Dios, viva ahí.
tan solo porque ahora se había emparentado el sacerdote Eliasib. Y se profundiza el problema con lo que dice el verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, cada uno a su tierra, a sembrar para tener que comer. Y de aquí la tercera enseñanza. El obrero a tiempo completo sirve a tiempo completo. En la causa de nuestro Señor, hoy en el pueblo adventista, el pueblo remanente del fin, habemos obreros a tiempo completo. Obreros que en distritos, en diferentes misiones y en todo el mundo trabajamos a tiempo completo. Y estos obreros necesitan vivir, y para subsistir la iglesia devuelve sus diezmos, da sus ofrendas, y así se sostiene la obra en todo el mundo. Cuando dejaron de dar los diezmos y ofrendas en el pueblo de Israel, estos servidores a tiempo completo tuvieron que ir a buscar su sustento. Hoy nosotros estamos contribuyendo para el sustento de los obreros a tiempo completo. Meditémoslo. La siguiente enseñanza. Sin liderazgo y reprensión, el pueblo se vuelve profano. Luego sigue narrando el verso 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Dice también el verso 17, y reprendí a los señores de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo? Nehemías se tomó el tiempo para ir a donde quien le pagaba, donde quien contribuía para su sustento, que era el rey Artajerjes, y durante ese tiempo aprovechó el pueblo para descarriarse. Muchas veces cuando algún líder se va y no queda un liderazgo firme en la iglesia, se va aquel líder y el pueblo se vuelve profano. Cuidado con que esto suceda en nuestra iglesia. La quinta enseñanza. A veces es necesario una fuerte amonestación. Mientras Nehemías los está amonestando, dice el verso 25, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Esto amenazaba la fe del pueblo. Hoy en día quizás si algún líder va y arranca la barba, los cabellos de aquel que está haciendo mal, posiblemente lo lleven preso, pero es necesario hoy reprender. ¿Será que en nuestra iglesia hay algo que arrancar de raíz, porque por eso tu iglesia local no avanza, está estancada? ¿Será necesaria una amonestación? Y al cerrar este libro maravilloso, una última enseñanza. Al final de cuentas, al final de todo, es Dios el que pone las cosas en orden. Dice el verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdate de ellos, Señor. Esto nos lleva al juicio divino. Señor, pon tú las cosas en orden. ¿Hay algo que poner en orden en su iglesia? Ore y dígale, Señor, oro por este líder, que cambie, o si no, tú cámbialo, pero pon las cosas en orden, Señor. Acuérdate de ellos, acuérdate de estos líderes que en lugar de permitir que la iglesia y la obra avancen, están en contra de ella. Mucho para meditar durante esta jornada. Señor, gracias por tu llamado de atención, por la reprensión. Danos mucha sabiduría, Señor, para actuar.
de la manera que Cristo lo hubiese hecho si estuviese hoy. Pero desde el cielo, Señor, junto al Espíritu Santo y a tu Hijo Jesucristo, nuestro abogado, tú sigues actuando, Padre. Padre, pon las cosas en orden. Y que los primeros en ser ordenados seamos cada uno de nosotros que oramos en este momento. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.